Son las 7 horas con 48 minutos. Saludamos al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación. Arturo, muy buenos días. Quisiéramos analizar brevemente lo que significa para Ecuador. ¿Cuál es el mensaje del caso Pollitt, el funcionario que debe cuidar los intereses del Estado, acusado y encontrado culpable de 6 casos de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero? ¿Qué lecciones deja esto para Ecuador? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el caso Poli lo que evidencia es una aberración en el sentido de que la autoridad que era la encargada de juzgar las cuentas relativas a los gastos que hace el Estado era nada menos que un artífice más que era parte de un aparataje para proteger al gobierno de turno, al gobierno en este caso, del expresidente Rafael Correa, pues en lugar de observar toda la corrupción y todas las irregularidades que se presentaron en algunos, diría decenas, si no cientos de casos de la Contraloría, con exámenes que realizaron los mismos auditores. Sin embargo, el Contralor, como tiene esta facultad de aprobar en última instancia los exámenes que realizan equipos de auditores en diferentes campos, él lo que hizo es proteger a, al gobierno de turno y volverse un operador de toda la política, en función de que en ese gobierno no existían, pues, durante su administración ningún caso grande que pueda evidenciar lo que luego se conoció de toda la corrupción sistémica, pero por otro lado él se beneficiaba directamente cobrando coimas a empresas que también eran glosadas, ¿no es cierto?, que eran sobre las cuales pesaban una serie de determinaciones de irregularidades y corrupción. Entonces era de doble vía el papel. Él se beneficiaba personalmente, pero además obviamente había un esquema, un sistema que operaba ahí para dar protección desde la Contraloría a quien debía él estar escrutando permanentemente, que es el gobierno de turno. El sistema de Pollitt, utilizado para levantar glosas a través de recibir coimas, fue realmente escandaloso. Hemos recordado en algunas ocasiones que en este medio de comunicación y en la entonces Ondas Azuayas denunciamos una cantidad enorme de veces que se estaban dando estos oscuros procesos, que se los consolidaba en algunos casos en notarías de la capital de la República. Las denuncias aquí en la provincia de la Suay estaban relacionadas con obras que se realizaban en esta provincia, como vías, entre ellas la Gualaceo Sixi-Gualaquiza, o también lo que se estaba dando con el poliducto Pascuales Cuenca. Todas obras que además generaron un enorme perjuicio para la región y en otras para el país, pues a más de todo el dinero sucio que corría allí, fueron obras muy mal ejecutadas. ¿Cómo entender ese grado de tolerancia que se tuvo entonces? Y además los desplantes que se hicieron, pues en lugar de abrir investigaciones serias, firmes, de tomar acción por parte de quien dirigía a la nación en ese momento y del sector político, lo que se hizo es permitir un juicio en contra de un honorable grupo de ciudadanos que se encontraban entonces integrando la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Sí, creo que lo que evidencia el caso de Pollitt, que por cierto es juzgado en Estados Unidos y no en el Ecuador, donde él enfrenta también una sentencia por concusión, ¿no es cierto?, por el caso de Brecht. Y aquí él fugó precisamente cuando ya veía venir el problema. Él es parte de este engranaje que montó la Revolución Ciudadana en búsqueda de impunidad y, sobre todo, controlando todos los poderes a través del Consejo de Participación, que es el que precisamente hace el concurso en el cual Pollitt gana 2 veces consecutivas con esta nota perfecta del 100 sobre 100, porque era el contralor ideal que podía cumplir todas las aspiraciones y necesidades del proyecto político del correísmo, es decir, impunidad total,
frente a un sinnúmero de casos que luego se han conocido en perjuicio de los ciudadanos del Estado, porque se ha perjudicado a miles de personas en esto que han debido pagar las cuentas porque hay un proyecto que lo único que quería es enriquecerse a costa de gente que era perjudicada, ¿no es cierto? Y gente que era beneficiada y que era afín al proyecto político. En otros casos, las empresas que cometían irregularidades o actos reñidos con la ley eran protegidas si pagaban una vacuna. Es decir, digamos que quienes le vuelven sofisticado al sistema de las vacunas y luego es retomado simbólicamente, por así decirlo, por las bandas, es gente que se tenía que encargar de vigilar el apropiado uso de los recursos públicos. Entonces, es totalmente significativo, simbólico, por lo que estamos viviendo hoy. El país sufre de todo el tema de extorsiones y vacunas a todo nivel, y sin embargo, quienes empezaron con este procedimiento de exigir plata, ¿no es cierto?, para tener protección, era gente, delincuentes de cuello blanco, es decir, el excontralor de la República nombrado por el expresidente Rafael Correa. O sea, esto sí está concatenado y llama muchísimo la atención que estas grandes vacunas millonarias que tenían que pagar quienes eran glosados para poder que se extingan esas glosas, es algo, el sistema estaba de cabeza, Gustavo. O sea, ahora, el nivel que Rafael vivimos. Correa ha puesto en sus redes sociales, ha dicho que él no le conocía a Polit, que él se limitó a tomar esa terna que le envió el Congreso Nacional y votar como se hacía en esos tiempos por el primero en la terna. Claro, pero es evidente que el presidente de la República, el presidente, antes de nombrar a un contralor, debe conocer quién es el contralor, haber tenido reuniones con él para investigar quién es el contralor, su probidad. Y mire, el antecedente, Gustavo, de quién era Polit son las aduanas, los vistaforadores. Usted recordará cómo los vistaforadores eran famosos porque se llevaban el santo y la limosna desde los años 70, 80, porque básicamente no había ningún control posible. Ellos eran los que se sacaban la mercadería que quedaba incautada y la vendían y la rifaban. De esa escuela viene Carlos Polit. Él fue un vistaforador en Guayaquil, en las aduanas. Ahí aprendió. Y luego, con ese currículum, llegó al gobierno de Lucio Gutiérrez, y con ese mismo currículum es que llega a ser contralor con toda la confianza que le da Rafael Correa, porque él es el que escoge y él debió saber el perfil, pero sobre todo él tenía, y nosotros hemos podido difundir la información sobre cómo Correa, cuando fue funcionario del MECBID, fue glosado, ¿no es cierto?, porque trabajaba y cobraba sueldo, mejor dicho, cobraba sueldo durante un año sin trabajar, y por eso él fue glosado por más de 20 millones de sucres en la época. Y cuando llega Polit a la Contraloría, una de las primeras acciones que toma es extinguir la glosa a favor de Rafael Correa. Quedan zanjadas esas. Esto se dio, vale, aquí la cronología es muy importante. Polit fue nombrado en el 2007 y en el 2008 se dio el desvanecimiento de esa glosa. Así es, el 2008 desvanece la glosa, y con lo cual Rafael Correa también habría que averiguar, ¿no?, si es que esa glosa ya estaba en firme. ¿Por qué no hubo una investigación fiscal? ¿Por qué no hubo un juicio? La respuesta la sabemos muy bien, porque el Poder Judicial y todos los poderes del país estaban tomados y controlados por el proyecto político de Rafael Correa. Entonces, parte de ese engranaje era Carlos Polit, era una ficha clave para mantener este esquema de impunidad. Arturo, muy buenos días. Todo lo que se ha visto y se ha escuchado en este juicio desarrollado en la Florida, en Miami, y que a la final declara culpable al excontralor, ¿qué consecuencias puede traer? ¿Cree usted que efectivamente va a haber consecuencias tanto en Estados Unidos? Hemos escuchado ahí a varias personas, entre ellos
señor Sánchez, volvimos a escuchar nuevamente a José Conceizao, entre muchos otros que involucran además a otras personas, autoridades, al mismo ex vicepresidente de la República, Jorge Blas Espinel, aquí en el país, y otros tantos. Nos preguntamos, con toda esta información, con todos estos detalles adicionales, quizás a otras cosas que ya se sabían aquí en el país, ¿qué puede pasar? De oficio debería la Fiscalía aquí iniciar procesos. ¿Qué debería hacer o qué hará la justicia norteamericana también respecto de toda esta información? Bueno, yo creo que toda la información que ha salido y que es parte de un proceso que entiendo que tiene más de 3.000 páginas, esa información también es útil para la justicia ecuatoriana, porque esto ya se está decantando en Estados Unidos. A él le van a establecer penas que van entre 20 y 100 años. Él ya de esto no sale. Entonces, el dinero, lo que sí habría que ver es cómo el Estado puede intervenir para recuperar parte del dinero que le incautaron allá en Estados Unidos. Porque el dinero salió de acá del Ecuador, de las coimas que él recibió aquí en el Ecuador. Y creo que ese es un tema medular, porque más allá de que el señor reciba su condena en Estados Unidos, le han incautado muchísimos bienes. Él paga una fianza de $14 millones, tiene bienes cuantiosos igual que su hijo. Todo eso vino y salió de dinero hecho en Ecuador. Ese es un perjuicio para los ecuatorianos y necesita de alguna forma ser recuperado. O sea, la Procuraduría debería tratar de negociar que parte de eso que le incautaron ya en Estados Unidos, porque él trató de lavar todo ese dinero que hizo acá en Ecuador, en Estados Unidos, pero si ese es un dinero que le pertenece al país también. Entonces, creo que debería buscarse el mecanismo para que parte de ese dinero vuelva a las arcas fiscales ecuatorianas, que es de donde provino. Pero entonces, el otro tema que me parece que también es importante es que aquí la justicia ya tiene abiertas indagaciones en el caso de Diego Sánchez y también de José Serrano, que tiene más de 20 indagaciones abiertas hace muchos años. Entiendo que con esta información, porque el señor Diego Sánchez lo que dijo en Estados Unidos es que el señor Serrano, el exministro, intentó cobrarle, y no sé si le cobró, le pagó mismo la coima a Serrano, y que cometieron un delito. Admitió Sánchez y por eso hizo esa delación y por eso tuvo ese acuerdo. Eso se debe investigar. Por supuesto que se debe investigar, y acá la Fiscalía tiene que activar cooperación internacional para acceder a toda la información que permita que aquí la impunidad no sea el espacio ideal para que estos exfuncionarios sigan delinquiendo a diestra y siniestra y aquí no pase nada. Bien, muchísimas gracias a Arturo por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, Gustavo, un muy buen día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación de larga data. Él actúa en varios medios de comunicación, incluyendo su propio portal Código Vidrio.